a todos y bienvenidos a mi canal un día más. Yo soy Aina y hoy vamos a hablar de los derechos de autor, el registro de la propiedad intelectual y todo lo relacionado con eso, cosa que es muy importante y que si tú, tú que me estás viendo, que me estás escuchando, quieres publicar un libro, esto te interesa y mucho. Pero ¿qué es exactamente y qué tiene que ver con el mundo de la escritura y qué tiene que ver contigo si quieres publicar un libro? Bueno, pues ahí estoy yo para explicártelo. Los derechos de autor son los derechos que tiene la propia persona que ha creado una obra, y los derechos de autor no tienen que por ser que no son exclusivos de un libro, pueden ser los derechos de autor de una obra, por ejemplo una pintura, una fotografía, etc. Los derechos de autor lo que significa es que la persona que ha creado esa obra tiene el absoluto derecho de hacer con esa obra lo que quiera. Y es por eso que hablamos de eso sobre todo en el cine, porque cuando una agencia de cine compra los derechos de autor del autor de un libro, el director de la agencia compra sus derechos de autor, los derechos de ese escritor, para poder adaptar a la pantalla como el director crea conveniente. Es decir, puede cambiar escenas, puede cambiar diálogos, puede quitar escenas del libro, etc. Por eso hablamos sobre todo en temas de cine de derechos de autor, pero los derechos de autor son siempre de la persona que ha creado la obra. Y después hablamos de compra de derechos de autor, es decir, yo te compro tus derechos sobre esa obra para poder hacer de esa obra lo que a mí me dé la gana. Bien, entonces, ¿por qué es importante para una persona que quiere publicar un libro, aunque no sea conocida? Es importante que sepas que cualquier persona que crea una obra, sin importar si es un libro, ya es el propietario absoluto de los derechos de esa obra. ¿Qué pasa? Que una persona que, como yo, por ejemplo, que es un escritor novel, puede llegar a pensar, oh, bueno, como yo, a mí no me conoce nadie, no soy conocida, ¿quién va a querer copiar mi novela? Ya te lo digo yo, mucha gente, y la que menos te vas a creer. ¿Por qué? Os voy a contar luego un trocito de una experiencia que tuve para que podáis entender la importancia de los derechos de autor. Sin embargo, vamos a hablar del paso que todo escritor, sea novel o conocido, tiene que hacer antes de publicar una obra, y que normalmente esto se encargan las agencias, las editoriales. Sin embargo, como muchos sabéis, como se puede publicar de forma independiente, como por ejemplo a través de Amazon o KDP, que por cierto, tengo una lista en mi canal que se llama KDP Amazon, donde vais a encontrar un montón de tutoriales y de vídeos súper buenos que os van a ayudar a publicar vuestro libro en KDP Amazon. Echadle un vistazo si os interesa. Sin embargo, antes de publicar nada, independientemente de si queréis publicarlo por una editorial o a través digitalmente de forma independiente, y sobre todo para las personas que quieran hacerlo de forma independiente, porque lo van a tener que hacer todo ellas, y normalmente cuando se hace a través de una editorial, la editorial se encarga de este punto, del tema de los derechos de autor, es importante hacer un paso previo. Es decir, nosotros llevamos meses, un año, 2 años, no importa el tiempo, creando una obra, escribiéndola, ya la tenemos, ya la hemos intentado corregir, la hemos reposado, la hemos leído 1000 veces, creemos que vale la pena y queremos publicarla. Perfecto. Pero antes de enviarla a cualquier editorial tenemos que hacer un paso previo, que es registrar nuestra obra en el registro de propiedad intelectual. ¿Qué es eso? Bueno, el registro de propiedad intelectual suele siempre estar incluido en el Departamento de Cultura de la comunidad autónoma en la que vivimos. En mi caso, por ejemplo, yo vivo en Mallorca, en las Islas Baleares, entonces yo siempre tengo que acudir al registro de la propiedad intelectual de Mallorca, que está incluido en el Departamento de Cultura de Mallorca. El registro de la propiedad intelectual de lo que se encarga es de que cualquier persona que escribe, que hace una obra, un cuadro, da igual qué, pueda acudir a ese sitio y mostrar su libro, su obra, su foto, lo que sea, y decir, esta película, este libro, este escrito, lo que sea, es mío. Y para ello
tienes que pagar una pequeña cuota porque eso es público, no es nada privado. Hay unas agencias que lo hacen por privado, ¿vale? Porque hoy en día pues hay de todo en todo el mundo y todos se quieren aprovechar de todo, pero yo no os recomiendo que vayáis por lo privado a pagar aposta por vuestros propios derechos de autor. Primero, porque me parece una absurdidad. Segundo, porque si vais por privado siempre os van a decir que al cabo de ciertos años eso va a expirar, y en cambio si lo hacéis por público sí vais a tener que pagar una cuota que, si lo encuentro, os voy a decir exactamente el precio, es barato. Bueno, relativamente, pero sí es barato, y va a durar toda la vida. O sea, vosotros pagáis por eso y vuestra obra es vuestra y no va a expirar ese derecho que tenéis a vuestra propia obra. ¿A qué nos referimos con ese del derecho de esa obra propia? Pues porque tú estás pagando al registro para decir que esa obra es tuya, que tiene tal título, que tiene tantas páginas, tanto número de páginas, de qué va el argumento, todo. Para ello tenéis que dar una copia de vuestro manuscrito, en el caso de que seáis escritores, pero si sois pintores, pues bueno, no sé si se pueden hacer copias. Normalmente se hace para escritores, ¿vale? Y artistas en general. Entonces, tenéis que dar una copia de vuestro manuscrito. Cuando acudáis al registro, que es muy fácil, simplemente tenéis que buscar en internet, en Google, poner registro de propiedad intelectual y vuestra comunidad autónoma y te sale la dirección donde tienes que acudir. Yo os recomiendo que antes de acudir allí directamente llamad y decís: mira, he escrito un libro y me gustaría registrarlo en la propiedad intelectual y me gustaría informarme antes de venir si tengo que traer algo. Normalmente os hacen traer el DNI y el dinero, que a ver si me acuerdo de lo que cuesta, o si lo pone aquí. Sí, mira, lo tengo aquí, el recibo son 13, a mí me costó 13,59 y dura toda la vida. Entonces, cuando llegáis allí, normalmente os van a pedir cita, depende de cómo funcione en vuestra comunidad autónoma, y también depende, yo supongo que el precio depende de la comunidad autónoma, pero no es mucho más caro, creo yo, el pagar por los derechos de autor. Entonces, una vez llegáis allí, os dan la cita, podéis preguntar lo que cuesta y lo que tengáis que llevar, y os van a hacer poner vuestros datos en un papel muy parecido a este. No quiero poner los datos, pero bueno, en fin, aquí tienen el sello del registro de la propiedad intelectual. Vais a tener que escribir vuestros datos, vuestro nombre, la calle donde vivís, el número de teléfono, todo. Luego tenéis que poner el título de la obra, el día en que estáis, vuestra firma y poca cosa más. Entonces, luego os van a dar un papel donde os expliquen un poco en qué consisten los derechos de autor. Aquí, por ejemplo, pone el solicitante, el título de la obra, el autor, bueno, en fin, os explica un poquito todo. Y ellos se van a quedar con una copia de este papel que vosotros habéis firmado y vosotros otra copia. ¿Por qué? Bueno, pues porque una vez habéis pagado, habéis dado vuestra copia, vuestro manuscrito, una copia del manuscrito y habéis pagado, habéis firmado, etcétera, os dan una copia porque hay una espera hasta que llegue una carta a vuestra casa confirmando que ese libro, esa obra es vuestra. ¿Por qué? Pues obviamente porque el registro de la propiedad intelectual lo que va a hacer es buscar en su registro si hay una obra igualita, clavadita a la vuestra, señores. Entonces, si ven que no hay ninguna que se puede tener el mismo título que la vuestra, porque hay muchos libros que tienen el mismo título, pero que no sea igual, o sea, que no tenga las mismas palabras, ni sea la misma historia, ni las mismas páginas, etcétera, ni tenga el mismo número de páginas el libro. Entonces, una vez han corroborado de que tu obra es original y es tuya, vas a recibir una carta como esta, que no quiero poner mucho porque aquí hay muchos datos míos, donde pone registro de la propiedad intelectual. Perdonad si no lo veis mucho, pero es que no quiero mostrarlo mucho, pero os lo leo un poco. Pone registro general de la propiedad intelectual. Según lo dispuesto en la ley de propiedad intelectual, bla bla bla, quedan inscritos en este registro los derechos de propiedad intelectual en la forma en que se determina seguidamente.
Número de asiento registral es un número que tú tienes por tu obra. El título, lo que me dije mientras sanaba, este es mi segundo libro. Objeto de propiedad intelectual, texto, un libro, ¿veis? Puede ser una canción, puede ser cualquier cosa. Clase de obra, literatura. Y bueno, y aquí pone autor, titular, original de derechos, apellido, nombres, tu nombre, de dónde eres, seudónimo. En el caso, por ejemplo, mi segunda obra tiene un seudónimo que es Fede Rocher, el DNI, etc. Entonces queda sellado con el sello del registro de la propiedad intelectual, y con esto, bueno, me vino con el sobre, etcétera, de correos. Queda determinado de que ese es tu libro. Bien, ¿qué pasa? Cuando tú quieres publicar un libro en una editorial, a mí me pasó que en el primer libro de Cartas al Cielo, que lo hice a través de una editorial, me preguntaron si yo ya había hecho ese paso. Y sí lo hice. Lo que pasa es que, como cuando publiqué el libro a través de la editorial, modificaron bastantes cositas, quitaron párrafos de la obra, corrigieron ciertos errores ortográficos, etc., tienes que volver hacer el registro, porque no es exactamente igual tu obra que de la obra en que tú registraste por primera vez. Pero no pasa nada, porque esto normalmente se suele encargar la editorial totalmente de forma gratuita, así que tú no te tienes que preocupar. De lo que te tienes que preocupar es hacerlo antes de enviarlo a una editorial, porque quién sabe, tú mejor que desconfíes y pienses que obviamente siempre intentas enviarlo a alguna editorial, pero hay tanta estafa en este mundillo que quién sabe si te van a coger tu libro, te lo van a querer copiar. ¿Por qué lo digo? Bueno, lo digo también porque, sobre todo, tengáis mucho cuidado la gente que lo hace a través de Amazon o que publica de forma independiente, porque obviamente la mayoría de autores se saltan este paso. Entonces, ¿qué pasa? Como sabéis, hay mucho pirateo y mucha copia en internet, tanto de películas como de canciones, y obviamente también de libros. Entonces, es muy fácil que alguien se apropie de vuestra autoría, es decir, que se haga pasar por vosotros como autor de esa obra en internet, si vosotros subís algo, incluso en Amazon. ¿Por qué lo digo? En pocas palabras, incluso si publicáis vosotros a través de Amazon, que se supone que es una empresa más grande, etcétera, aunque tengáis que hacerlo todo vosotros, hay muchos libros que van a copiar, hay muchos sitios web que van a copiar vuestro libro de Amazon, aunque nadie lo lea, y lo van a revender en otros sitios web. Entonces, por mucho que tu libro tenga tu nombre, un seudónimo, pero tu nombre tenga un código de barras, etcétera, se pueden hacer pasar por ti. Entonces, tú no tienes más seguridad de que ese libro es tuyo que tu propia palabra, que no vale en verdad si no tienes más pruebas. En cambio, si está registrado en el registro de la propiedad intelectual, sí que tienes la seguridad de por vida, si lo hacéis por vía pública, es decir, a través del registro de la propiedad intelectual público, es decir, del Departamento de Cultura de vuestra comunidad autónoma, que va a ser de por vida, lo pagáis una vez en la vida y es vuestro, es vuestra obra y tenéis todos los derechos. Sí que vais a tener la garantía de que si alguien tuviera malas intenciones de plagiar vuestra obra, vosotros tendríais la prueba de que vosotros sois los autores gracias al registro de la propiedad intelectual. Y yo sé que muchos vais a decir, es un paso que me voy a obviar porque vale dinerito, todo vale dinero y yo soy pobre. Gente, de verdad que vale mucho la pena. ¿Por qué lo digo? Bueno, en otro vídeo que tengo que se llama Plagio, mi experiencia con obras plagiadas, os explico un poquito este tema. Y es que yo, cuando era adolescente, por primera vez empecé a compartir mis historias en un foro de internet que se llama Foro de Historias Inventadas, donde literalmente y sin exagerar os digo que escribí prácticamente 3 o 4 libros, si no recuerdo mal, enteros. Muy mal escritos, con muy mala ortografía, muy mala gramática, todo súper mal, porque yo estaba aprendiendo todavía, pero había mucha gente que me seguía en ese foro, y alguien de allí decidió copiar todo uno de mis libros, que era un libro adolescente, era una comedia romántica adolescente,
y decidió crear un blog. En ese momento había un blog muy famoso que se llamaba Fotolog, en el que pues subías una foto y un texto, y decidió copiar, plagiarme, o sea, totalmente con faltas de ortografía incluidas en su fotolog, y se hizo pasar por mí. O sea, ella se hizo pasar como la autora de mi obra. Iba allí publicando capítulo por capítulo todo lo que yo publiqué hacía años anteriores en ese foro de historias inventadas. Yo me enteré de ese plagio como 10 años más tarde, y no estoy siendo nada exagerada. Bueno, esta chica o chico no, yo creo que nunca tuvo remuneración económica por eso, porque en ese tiempo pues todo el mundo de internet estaba todavía naciendo, en pañales estaba. Pero bueno, simplemente yo me puse en contacto con la compañía de Google, les expliqué que esta persona había plagiado mi libro, y la única prueba que yo pude dar para que Google me creyera fue decirles pues que mi obra, o sea, mi libro había sido publicado antes en mi cuenta de foros en ese foro, que ya no existía, y que esta chica en su fotolog, en su blog, había publicado la misma historia pero mucho tiempo después. Entonces la compañía de Google pudo entrar, reabrir ese foro que ya estaba cerrado, ver que obviamente pues yo había subido mi libro mucho antes que esta chica, y cerraron simplemente el blog de esta chica. Entonces, ¿por qué explico todo eso? Porque yo no soy conocida, yo no soy una autora reconocida, una escritora famosa, mucho menos. Ya me gustaría, pero no lo soy, y mucho menos en ese tiempo. Aunque me siguió mucho, bueno, mucha no, pero sí alguna gente en ese foro, hacía ya muchos años, no era conocida. Pero ¿qué pasa? Que muchos de nosotros, sobre todo los escritores, nos creemos que vamos a ser reconocidos a través de comentarios bonitos, de valoraciones positivas, y no siempre es así. A veces el reconocimiento viene de una forma malsana, que es, por ejemplo, que te plagien. Vosotros, gente, no sabéis la cantidad de veces que en Facebook, simplemente mi Facebook, que es una cuenta mía que tengo privada, a quien tengo muy poca gente, me han plagiado frases o párrafos enteros que yo he publicado en mi cuenta. Lo han plagiado, lo han copiado, se lo han puesto en su cuenta de Facebook con una foto suya postureando máximo. Entonces, una forma, o sea, la gente le cuesta mucho reconocer tu trabajo y decirte, me gusta lo que has escrito, qué bonito. Y como hay tanta facilidad de ser anónimo en internet como para dejar comentarios ofensivos, también no sé cómo se llama esto, el ser anónimo también se usa o se aprovecha de mala manera cuando algo nos gusta y lo ponemos en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, en nuestras redes sociales, pero no referenciamos de quién es esa frase, ese párrafo que nos ha gustado tanto, esa foto, esa letra de una canción. No lo referenciamos, y es tan importante porque hay una fina línea entre, bueno, no sé quién es el autor, entonces no lo voy a poner, aunque simplemente puedo poner anónimo, pero no lo pongo, y en que la gente, como ve que no pone de quién es el autor, se crea que ese escrito, esa obra, es de la persona que lo ha publicado en su red social. Entonces, de ahí la importancia en que se referencien siempre las cosas. Entonces, lo digo porque quizás tú no eres conocido, es el primer libro que quieres publicar, pero es tan fácil que te plagien tu obra y que se apropien de tu libro, aunque no seas conocido, simplemente porque les ha gustado, y que ganen dinero de ello, por ejemplo, republicándolo, o sea,
copian tu libro, imagínate que lo publicas en Amazon, pueden plagiar perfectamente tu libro y revenderlo en una página, en un blog personal, en una página web personal de un escritor que no conoce a nadie. De ahí la importancia en que registres siempre tu obra. Es muy sencillo. Gente, simplemente en vuestro internet os ponéis en el ordenador o en el móvil y ponéis registro de propiedad intelectual de vuestra comunidad autónoma, os va a salir la web oficial, vais a entrar allí, vais a buscar el contacto, tanto por email como por teléfono, y vais a llamar, vais a enviar un email, vais a preguntar qué necesitáis para poder registrar vuestra obra y que quede como prueba oficial y para toda la vida de que lo que habéis creado es vuestro, que suena obvio, pero a día de hoy, con todo el tema de internet, no lo es tanto. La línea entre lo que es tuyo y lo que es mío es muy difusa y por eso la importancia de proteger siempre vuestra obra. También es una forma de decir, de defender lo vuestro. Incluso aunque no ganéis nada o aunque ganéis, yo que sé, céntimos o no ganéis nada desde que la publiquéis, me da igual, es que me da igual. Registrad siempre vuestras obras. Espero que os haya gustado este vídeo. Si tenéis alguna duda, ponedlo en los comentarios, que registréis vuestra obra y nos vemos en el próximo vídeo. Y ahora sí, hasta otra.